Sí, no, sin duda el comunicado es un acuerdo parcial, se pudiera decir. Esto lo hacemos con la intención de destrabar un poco la situación o lo tenso que había pues dentro de las comisiones. Pienso de que este proceso estuvo pues bien alto. Cuando sucede lo del rompimiento al cese al juego de manera unilateral, entonces vuelve otra vez y se cae. ¿Qué pasa? Pues ya se había construido una serie de acercamientos y empezamos otra vez como a amarrar, hasta, bueno, que el día viernes nos logramos ya sentar las delegaciones y fue donde eh, logramos hacer el pequeño acuerdo que surge ayer. Sin duda, ahí se organizaron unas tareas. Entre eso, la más importante, que siempre lo hemos planteado así, es la que se va a encargar de hacer el ajuste a los protocolos para la puesta en marcha del cese al fuego bilateral, temporal y de carácter nacional, que es siempre una de las situaciones más planteadas por nosotros, por cuanto conocemos la realidad que se vive en los territorios. Entonces siempre en cada una de nuestras discusiones hemos planteado pues la inquietud de las comunidades, que es ahí donde se resume. Las comunidades siempre han sido insistentes en que debe haber un cese al fuego y pues es lo que hemos planteado. Se logra hacer también dentro de este acuerdo unas tareas unas visitas de carácter humanitario a varios departamentos, entre los que se encuentra Catatumbo, sur del Bolívar, se encuentra Arauca, Cauca, en fin, una serie de tareas y de funciones que vamos a realizar. Estas misiones de carácter humanitario las vamos a hacer con la delegación del gobierno. El objetivo es pues mirar en qué partes se han vulnerado el derecho internacional humanitario para sentar pues como las bases y bueno, hacer las recomendaciones necesarias para donde se esté cayendo en estos, hacer verificaciones de unas violaciones, por ejemplo, lo de la niña que fue asesinada por el ejército. Entonces ese es como el objetivo, tratar de hacer esas clases de tareas. Por otra parte, el gobierno se compromete o debe comprometerse a sacar las resoluciones, que es la que se van a encargar de nombrar ya los mecanismos para el cese al juego, para la verificación del cese al juego, de los puntos locales y el nacional. Sin duda esas resoluciones es una tarea que debe de jugar el gobierno. Por otra parte, el gobierno debe comprometerse a tratar de tener muy en cuenta el lenguaje, como el compromiso pues, que hay dentro de lo que se conoce como, bueno, lo que ellos mismos han planteado como la paz total. Creo que no hay una sintonía, entonces siempre le hemos planteado que debe haber concordancia en lo que se dice y en lo que se hace. Porque por un lado, la delegación del gobierno dice una cosa y por otro lado, el presidente y el ministro anuncian una cosa totalmente diferente. Entonces, a que todos los esfuerzos deban de ir siempre encaminados a desescalar el lenguaje, porque eso influye mucho. Creo que ese es uno de los otros acuerdos. Otra tarea que surge de allí es las cartas que deben salir en conjunto para los países que van a ser acompañantes y garantes al proceso de paz. De igualmente ahí se ratifica a la ONU, se ratifica a la MAP-OEA y se ratifica a la Iglesia y al Consejo Mundial de Iglesias como acompañantes permanentes al proceso de paz. Otra tarea que, bueno, no es una tarea, que es un reconocimiento especial que se le hace a los procesos organizativos y sociales en las regiones por el acompañamiento que han brindado al proceso. Es creo que lo general del contexto del acuerdo, de lo que se suscribe el día de ayer. Sin duda es una situación que no va a ser fácil por los trámites y por todo lo que hay. Otra cosa que se establece allí es que el 17, a partir del 17 nos reunimos nuevamente las dos delegaciones para mirar a ver si las tareas que quedaron se cumplieron. Las tareas que ya quedaron estructuradas se cumplieron y si se cumplieron, pues entonces determinaremos el día
de la instalación de la mesa. El 17 es que nos reunimos para verificar y para mirar a ver, o sea, dentro de cuántos días, a partir del 17 o en cuánto tiempo instalamos la mesa, que es como una de las tareas fundamentales. Igualmente ese mismo día se irá a anunciar el sitio, el lugar donde va a ser la instalación de la mesa. ¿Qué de los puntos que se trataron en estos 3-4 días de reunión fue como el más difícil, teniendo en cuenta que se presentaron las delegaciones con combates en Argelia Cauca, con los en Bolivia, ayer precisamente también combates en Corinto, y precisamente cuál fue digamos, ese tema que tuvo que las dos partes como en mayor tensión? Bueno, yo pensaría que el tema más complejo que hubo dentro de la discusión fue lo de la suspensión de operaciones ofensivas. Nosotros lo hemos planteado teniendo en cuenta la situación que se está presentando en los diferentes territorios, los combates que se han dado y que pues al final el que queda enfrentando es el mayor problema son las comunidades. Entonces nosotros hemos planteado de que se diera un tema de operaciones, suspensión de operaciones ofensivas para poder avanzar en los alivios humanitarios que hemos planteado. El gobierno, principalmente el Ministerio de Defensa, siempre se ha opuesto a esta salida, porque según el Ministerio de Defensa es un tema que nosotros lo vamos a utilizar para el fortalecimiento, cosa que no es cierto. Yo creo que nada podría ser más falso. Nosotros surgimos en un gobierno de derecha, en un gobierno que nos persiguió hasta todos los rincones y sin embargo hoy estamos acá. Hay regiones donde la situación de conflictividad es muy difícil y sin embargo cada día eso nos hace a nosotros, hombre, más conscientes de la lucha y por ende nos obliga o nos lleva a tomar medidas necesarias para la subsistencia en estos territorios. Si nosotros lo hemos planteado es porque sí consideramos que es muy importante ese alivio humanitario para las comunidades, no es otra cosa. Nosotros vamos a estar acá con este gobierno, sin este gobierno, con cese al fuego, sin cese al fuego, las FARC va a existir, lo mismo que va a existir, que va a estar el gobierno, sin cese al fuego, con cese al fuego, ellos van a estar allí. Pero ¿qué pasa? ¿Y por qué lo planteamos? Porque es el camino más inteligente, es el camino más sabio. Si no hay un cese al fuego, obviamente estamos sentados en un espacio de diálogo, estamos sentados en un tema de conversación, pero entonces, mientras eso sucede y mientras estamos aquí las dos delegaciones, la del gobierno y la delegación de las FARC, entonces los soldados, los policías y los guerrilleros se están enfrentando y están muriendo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un proceso? Si un proceso de paz es para dignificar un poco la vida de los colombianos, pero también para tratar de reducir al máximo la pérdida de vidas humanas. Entonces, no tendría lógica que entonces estemos dialogando dentro de la confrontación. Creo que las condiciones políticas y geopolíticas del mundo, o en este caso de Colombia, están dadas para que transitemos por ese escenario de un cese al fuego bilateral, temporal y de carácter nacional. Creo que es lo más oportuno en este momento, que es histórico además, y que las comunidades, esas comunidades que creyeron en el proyecto de Gustavo Petro, lo están exigiendo. No es solamente un capricho de las FARC. Si nos vamos a preguntarle a los policías, si nos vamos a preguntar a los soldados, quienes viven con el morral, quienes viven con el fusil y quienes están en este momento quemando los tiros, si quieren un cese al fuego, sin duda alguna van a decir que sí. Porque una cosa diferente es nosotros plantear esto desde una oficina en Bogotá o desde el puesto de un general. Claro, él no va a la guerra, entonces lo único que hace es orientar. Y por eso es que el ministro de Defensa en este momento, muy distorsionado de la realidad, desconociendo muchas cosas, entonces piensa de que esta situación es para el fortalecimiento de las FARC. Y no es así. Ellos pueden arreciar y hacer todo lo que quieran. Nosotros las FARC siempre vamos a existir. Mientras existan las causas, con cese al fuego y sin cese al fuego, la organización vamos a estar. Pero el que quedan enfrentando el problema es las comunidades que le dieron el voto a Gustavo Petro y que apoyan sin duda a la organización o a nuestra organización en los diferentes territorios donde estamos. Se indica, a través de comunicados, se está malinterpretando por parte de algunos sectores que el 17 ya se haría la instalación de una mesa. O sea, el 17, ¿qué va a haber? No, nosotros el 17 nos vamos a reunir las dos delegaciones, la del gobierno y la delegación nuestra, para revisar las tareas que quedaron
de aquí, o sea, a partir del día de ayer, hay unas tareas ya a cumplir, las cuales deben de cumplir el gobierno, la delegación del gobierno y la delegación nuestra. Si esas tareas el día 17 en su mayoría se han cumplido, quiere decir que nos podemos colocar un plazo de 5 o de 10 o de 15, eso corresponde al cumplimiento que tenemos de las tareas que ya están. El 17 no se va a anunciar, el 17 se va a anunciar es la fecha oficial de la instalación, y se iría a anunciar el lugar oficial de la instalación de la mesa. Ya se iría a anunciar de pronto algunos temas que logremos avanzar de aquí hasta allá. Es como lo fundamental. De aquí hasta el 17 nos damos es para la revisión y aprobación de los protocolos del cese al fuego. Eso quiere decir de que si el 17 ya están listos los protocolos, bueno, podemos darnos 10 días o tiempo que sea prudente para no quedarle mal al país, porque nosotros podríamos decir, listo, el 17 hay instalación de la mesa. Pero entonces el gobierno tiene que hacer una serie de tareas, entre esos escarcelar todavía a Alexander Farfán, que es uno de los delegados a la mesa, que suponemos para el 17 no está fuera de la cárcel. No estar fuera de la cárcel quiere decir que entonces le quedaríamos mal nuevamente al país para la instalación de la mesa. Y nosotros somos muy prudentes en los tiempos, decimos de que esto no es necesario y obvio que el país necesita que haya un proceso. Y nosotros también creemos de que la única salida de la situación de conflictividad es mediante un proceso y mediante la instalación de una mesa. Pero no tiene lógica que vayamos corriendo a dar fechas que no vamos a poder cumplir. Entonces hemos sido muy insistentes en decirle al gobierno de que demos unas fechas prudentes de manera que no vayamos a quedar mal nuevamente. Entonces, con el estudio ya verificado de lo que y tiempo exacto, ya el 17 podemos decir tal día se instala la mesa. Frente a la solicitud de repatriación de Simón Trinidad, bueno, que haga parte de la mesa. Nosotros eso lo otorgó el pleno que se realizó en los Llanos del Yarí. Es una tarea que tenemos, más porque Simón Trinidad es símbolo de dignidad para todos los guerrilleros y para los revolucionarios del mundo. Enfrentaba una cantidad de vejámenes, de vulneración a los derechos humanos a los que él se enfrenta y se mantiene firme en la lucha, se mantiene firme en su proyecto de vida y en su proyecto revolucionario. Entonces nosotros estamos planteando o buscando los escenarios para lograr hablar con él. Uno de los temas fundamentales es buscar el escenario para hablar con el camarada Simón Trinidad, porque nosotros no podíamos ser responsables y decir, camarada Simón Trinidad va a estar en este proceso, cuando conocemos o de pronto no tendría lógica nosotros decir, el camarada Simón Trinidad lo necesitamos en esta mesa, y que el camarada Simón Trinidad diga, no, yo mantengo de pronto firme en el proceso de La Habana, cosas como esa. Entonces el primer paso es hablar con el camarada Simón Trinidad. El segundo paso es, si él está en disposición de acompañar este proceso, es plantearle al gobierno por intermedio de la comunidad internacional la repatriación y que sea integrante activo de la delegación de paz. La gente piensa que logró un cese bilateral con ustedes, pero ustedes están en confrontación con otras organizaciones que hacen presión por territorio. ¿Cómo garantizarle a la gente, a la población civil que está en los territorios en medio de ese contexto? Bueno, es un tema que no es fácil porque más de estos grupos que hay en los territorios, en las regiones, pues están al servicio del narcotráfico, de otros temas muy ajenos al deber ser del revolucionario. Entonces es difícil nosotros saber qué están pensando ellos o a qué le están apuntando, y más porque los momentos de cese al fuego, por parte nuestra, ellos lo utilizan para avanzar. Nosotros sin duda hemos planteado al gobierno que debe asumir un compromiso muy serio y eficaz en cuanto a eso. No es responsabilidad nuestra de que estos grupos existan en los territorios. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Defender la integridad física y moral de la gente que históricamente nos ha apoyado. Esto presupone que si nosotros hacemos un cese al fuego con estas estructuras al servicio del narcotráfico, entonces ellos van a avanzar, entonces no nos garantiza pues beneficio ni para la organización ni para las comunidades. En ese orden de ideas, nosotros consideramos que no están dadas las condiciones. Por lo tanto, hasta que el gobierno tenga una política clara de combatir a esto y hasta que las fuerzas militares no paren esta clase de nexos que tienen con estos grupos, va a ser muy difícil, porque
nosotros podemos tener toda la disposición de parar las confrontaciones, pero si ellos persisten en entrar a los territorios donde nosotros estamos, sin duda vamos a tener que tomar acciones defensivas. Eso pues nos lleva a que las comunidades no van a tener 100% de la tranquilidad. Entonces, al presentarse esto, creo que el gobierno tiene una gran responsabilidad, y esa responsabilidad es mirar de qué manera los combate o de qué manera entra a un escenario, no sé, de discusión con ellos que permita pues que hagan un desmonte efectivo, porque de lo contrario entonces podríamos nosotros, partiendo de que el cese al fuego es entre las FARC y las fuerzas militares, no es entre las FARC y los otros grupos que en estos momentos están dentro de los territorios nuestros. Es difícil que mientras se habla por un lado cese al fuego, por otro lado se hable de conflictividad, pero entonces mientras esto persista no vamos a poder nosotros decir suspendemos operaciones defensivas u ofensivas contra los grupos que están en este momento al servicio del narcotráfico, hasta que no haya una política clara de combatirlo por parte de la institucionalidad. Hay una discusión jurídica alrededor de la denominación de la estructura del grupo armado. El gobierno lo denomina Estado Mayor Central, pero ustedes también han solicitado que se les reconozca como FARC. ¿Cómo manejaron esa situación? Bueno, es una discusión que sin duda la vamos a abordar el 17. El 17 también nos damos cita para eso. Nosotros, es que el Estado Mayor Central es la máxima instancia de dirección nuestra. Entonces, el gobierno, como de manera irresponsable, ha tratado de legitimar nuestra lucha. Y entonces ya ni siquiera nos dice FARC, sino entonces es Estado Mayor Central, o MC, ni siquiera Estado Mayor Central, sino MC. Entonces nosotros hemos pedido respeto en eso, y pues cuando te digo de desmontar o desescalar el lenguaje es eso, que a cada quien nos llamemos por su nombre. Estamos en una discusión también interna frente a eso, o sea, de cuál es el nombre. Conocemos que jurídicamente tiene unos efectos por lo que se realizó, por el proceso de La Habana, el proceso del 2016. Entonces, pero nosotros decimos, sí, listo, si hay que diferenciar, pues entonces nos nombramos FAREP, puede ser Estado Mayor Central o lo que se le queramos colocar, pero que sea después del nombre FAREP, porque entonces aquí han delegitimado la lucha de las FARC. Y entonces nosotros no podemos permitirnos que el esfuerzo que hicieron nuestros legendarios marquetalianos y los que fueron fundadores de este ejército se queden en el olvido por simple una sigla y por no tener en cuenta un nombre que en definitiva, pues si lo miramos de carrera no significa mayor cosa, pero si vamos a las raíces históricas del surgimiento de las FARC, nosotros no podemos aceptar que nuestro nombre sea Estado Mayor Central. No nos oponemos a que sea después de que termine la sigla FARC. Listo, FAREP, Estado Mayor Central, como se quiera. Pero, como te digo, sin duda estamos en una discusión interna y lo vamos a abordar el 17.